Y muchas veces la preocupación en las iglesias es por qué una iglesia no crece. ¿Qué hay que hacer para que una iglesia crezca? Y obviamente en estos tiempos que estamos viviendo es como difícil ver esto, el crecimiento de la iglesia, cuando la gente parece que no quisiera volver a congregarse en una iglesia. El tema que quiero tratar durante este tiempo se titula Operaciones que llevan al crecimiento de la iglesia. Y vamos a comenzar con un pasaje en 2 de Timoteo capítulo 4, verso número 1 al 5. Y cuando hablamos de operaciones, son acciones, cosas que tenemos que hacer para que la iglesia crezca. Y muchas veces uno se pregunta por qué una iglesia no crece. ¿Será el pastor? ¿Será los mensajes? ¿Será la música? ¿Será la enseñanza? ¿Será la doctrina? ¿Qué es lo que pasa? Y a veces la gente se inquieta por eso. Y Pablo le escribe esta carta a Timoteo y le dice unas operaciones que hay que hacer en la iglesia para que crezca. Y lo primero que le dice Pablo a Timoteo es: predica la palabra de Dios. Predica la palabra de Dios. Es decir, esto tiene que ser algo muy natural en los miembros de la iglesia. Yo recuerdo cuando yo conocí a Cristo, yo quería que todo el mundo conociera de la palabra de Dios. Así que conseguía literatura y me iba a los buses, iba en las calles y repartía folletos. Hoy es muy diferente el tipo de evangelización que tenemos que hacer. Y tenemos que aprovechar las redes sociales, los medios de información para poder compartir la palabra de Dios. Pero hoy es importantísimo lo que estamos haciendo e inclusive pensamos hacer, porque la idea es que cuando una persona llegue a la ciudad, al aeropuerto y prende su celular, le aparezca un mensaje allí, pequeño, cortico, donde le hablemos de Jesús, lo que Él hace, lo que puede hacer en la vida de la persona, y que existe una iglesia en Cali donde las personas pueden venir y congregarse. Entonces, Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra de Dios. Y predicar no es solamente hacerlo aquí en el púlpito, es hacerlo en el trabajo, es hacerlo en el taxi, es hacerlo en la universidad, es hacerlo donde quiera que el Señor nos lleve, en un almuerzo de trabajo, en un sitio donde menos pensemos, tengamos la oportunidad y nos sentemos con alguien, predicar la palabra. Y le dice Pablo: mantente preparado. Preparado. Entonces yo recuerdo cuando yo comencé mi vida cristiana que yo escribía en mi Biblia respuestas a posibles preguntas que me iban a hacer las personas. Entonces iba escribiendo en mi misma Biblia, en las hojas que hay en blanco, o le anexaba hojas donde yo escribía con letra pequeñita y daba respuesta a preguntas que muchas veces eran difíciles. Entonces yo tenía que prepararme, porque la palabra del Señor dice que uno tiene que prepararse para presentar aún defensa de la palabra de Dios. Entonces uno dice, bueno, si yo voy a evangelizar a una persona, ¿qué me preguntaría? Entonces yo inmediatamente escribía los textos bíblicos en una cadena temática que me llevara por toda la Biblia y explicarle y darle respuesta a la persona. Prepararse, hay que prepararse. Y una cosa que siempre yo hice, obviamente cuando teníamos la Biblia en papel, ya ahora es totalmente diferente, pero ahí en la Biblia de papel, pues yo escribía la cadena temática. Entonces, por decir algo, Juan 3:16, al final escribe el siguiente versículo de la cadena que yo iba a compartir. Entonces, si me preguntaban sobre este tema, iba al versículo y de ese versículo me llevaba a otro versículo y a otro versículo y a otro versículo. Así que la gente muchas veces me decía, oiga, pero usted sabe mucha Biblia. No era que yo tenía escrito todo. Sencillamente estaba preparado para eso. Mantente preparado. ¿Cuántos están aquí preparados? Pregúnteme lo que sea.
Y hay preguntas muy difíciles que le hace la gente. Hay una Biblia que es muy buena, que yo se la recomiendo para los que son estudiosos, que se llama la Biblia apologética. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Apologética. Es una Biblia de estudio, buena, se la recomiendo. Porque es una Biblia de estudio y da respuesta a las preguntas más difíciles que hace la gente. Entonces ahí encuentra usted todos los temas. Y obviamente usted va leyendo la Biblia en su devocional del año y resulta que cuando leen esa Biblia le puede ampliar el tópico. Entonces, sobre esa pregunta, ¿fue realmente Samuel el que se le presentó a Saúl o fue el diablo? Entonces ahí le da la explicación con todos los temas y por qué en este pasaje es diferente a otro pasaje. Y ahí está toda le recomiendo esa Biblia de estudio. Ahí le estoy haciendo propaganda a esa Biblia. Pero yo la tengo. Mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Imagínese que usted está de vacaciones, está en una playa. ¿Es tiempo oportuno para predicar la palabra? Alguien podría decir que no, estoy de vacaciones, pero está sentado allí en la playa con una persona. Sea oportuno o no sea oportuno. Yo recuerdo en una ocasión que tuve que ir a una intervención médica y por alguna razón la persona que estaban atendiendo delante de mí se complicó y su cirugía, que demoraba 1 hora, se demoró 6 horas. Así que en esas 6 horas me tocó quedarme ahí en esa camilla. Pero al lado mío estaba otro que seguía después de mí. Y ese hombre odiaba el evangelio y odiaba a los pastores y odiaba a las iglesias. Y ahí empezamos a hablar y yo medio le hablaba y por qué está aquí, cuál es su enfermedad. Y fuimos tocando tópicos de Dios y ese hombre se prende a hablar feo del evangelio y de los pastores. Entonces yo le decía, no, pero eso no es así. ¿Usted por qué dice eso? No es así. Al final le dije, es que yo soy pastor. Uy, qué pena con usted, no sé qué. Pero ahí acostadito, igual que yo, en la camilla para entrar a cirugía, y yo no sabía si de pronto ese señor se iba a morir en la intervención. ¿Era oportuno o no era oportuno hablarle? Uno puede decir, no, pues yo me callo aquí, pero era oportuno, sea oportuno o no. ¿Qué más le dice el Señor para que sepamos estas operaciones? Entonces, predica, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. ¿Qué más le dice? Corrige. ¿Qué es corregir? No es así. Y yo le decía al Señor, no es así. No, usted está mal informado. Eso no es así. Pueden suceder ciertas cosas, pero eso no es así. Luego dice, reprende. Eso es como regañar, pero en el buen sentido, ¿no? Reprender es exhortar para que la persona cambie de actitud. Y anima a tu gente. Anima a tu gente con paciencia. Animar. Todas esas son operaciones para que la iglesia crezca. Animar a la gente. No toda la gente está animada. Anoche hablábamos en Martes de Visión acerca de hombres que han encontrado su motivación para dedicar su vida al Señor a través de Cristo. No más. Porque hay gente que necesita ser motivada con otros factores. Que le vaya bien, que le entre plata, que le vaya bien en los negocios, que tenga buena salud, que su hogar va bien. Todas esas son motivaciones. Pero qué chévere cuando la gente tiene esas motivaciones a través de Cristo. Y eso le lleva muchas veces a dedicar su vida a cambio de nada. Anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Buena enseñanza. Eso sí que es importante. Yo pienso que
Lo más lindo que puede tener una persona en una iglesia es donde hay buena enseñanza. Buena enseñanza. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Esa iglesia no me gusta, no me congrego ahí. Va a llegar un tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Voy allá porque me gusta que me digan eso, pero no me gusta que se metan en mi vida y me estorben. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos, pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. Mente clara en toda situación. Eso es muy importante, tener la mente clara. ¿La tiene clara, mi hermano? Mente clara. A pesar de las dificultades, de los problemas, de los conflictos, mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. A veces nos toca sufrir por la causa del Señor. Rechazo, apartamiento, alejamiento, pérdida de amigos, persecución. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia. Buena noticia. Las buenas nuevas. Hay un mensaje bueno. Buenas noticias para la gente. Buenas noticias para la gente enferma, para la gente que está sufriendo. Y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor ya les entregó en su mano un ministerio? Entonces dice, lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Anoche estábamos conversando con una persona que nos estaba mencionando acerca de el llamado que ha recibido de parte de Dios para dedicarle su vida al ministerio de la palabra. Y fue una conversación muy agradable, porque es un deseo que pocas personas tienen. Hay personas que viven en un momento donde la gente está en una comodidad y no quiere salir de sus zonas de comodidad para dedicarle su vida a bendecir a otras personas. Entonces, ningún cristiano será lo mismo cuando se une a una iglesia creciente. ¿Han visto la luna en creciente? Que se va agrandando, se va agrandando, se va agrandando, hasta que queda completamente llena. Hay la otra que es menguante. El domingo hablábamos de un tema muy importante. ¿Los cristianos qué? Desgastados. Ahorita me llegó un mensaje de una gran persona y me escribe desde España. Dice, pastor, escuché su sermón el domingo. Usted no se imagina la bendición que fue ese sermón para mí. Quiero agradecerle de todo corazón. Y yo le contesté, desde España. Ese es el mundo que estamos viviendo hoy en día. De pronto usted no se acordó ni siquiera el mensaje, pero allá llegó la palabra de Dios, la semillita. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando uno se une a una iglesia creciente, nunca uno será el mismo. Ahora, es probable que ese creyente nuevo no sepa el por qué la iglesia a la cual pertenece crece. No sabe. Es posible que no sepa.
pero sí conocerá y experimentará lo que siente o lo que se siente al pertenecer a una iglesia creciente. Es tan bonito pertenecer a una iglesia creciente. Por eso tenemos nosotros que hablar de esas operaciones de crecimiento de la iglesia, porque la vida de una persona que asiste a una iglesia creciente nunca vuelve a ser igual. Ahora hay otros cristianos que experimentan totalmente lo contrario. Son miembros de una iglesia que no crece. Y cuando uno es miembro de una iglesia que no crece, pues, aunque tampoco saben lo que tienen que hacer para hacerla crecer, por lo general en una iglesia que no crece, se respira un ambiente de mortandad. Huele a muerto. ¿A qué huele un muerto? A feo. Hace unos años fui al cementerio aquí evangélico. Y eso ahí en las canecas están todos los esqueletos y calaveras que nadie reclama. Y se sienten los muertos, la muerte. Igual, una iglesia que no crece, se siente la mortandad espiritual. Y para ellos, eso es frustrante. Imagínense ver al mismo Oscar los mismos 25 años en la iglesia y nunca llega un Oscar nuevo. Entonces es frustrante. Bonito porque nos vemos cómo vamos envejeciendo los dos, pero eso es duro. Y está comprobado que a nadie le gusta formar parte de un equipo perdedor. Y una iglesia que no es creciente es un equipo perdedor. Y la sensación de ganar no es la misma que experimentan los que pierden. Así que estamos interesados, mis hermanos, en que nuestra iglesia crezca. Cristo nos dejó operaciones vitales y fundamentales. Nos las dejó para que toda iglesia pueda crecer. Ahí está en la Biblia. Que no lo hacemos, que no lo obedecemos, que no lo descubrimos, que no lo ponemos en acción, eso es otra cosa. Así que Él nos dejó operaciones vitales para que toda iglesia pueda crecer. No importando en dónde se encuentre esa iglesia o qué tan difícil sea hacerla crecer. ¿Y cuáles son esas operaciones? Número 1, evangelismo, para los que escriben. 2, discipulado u orientación. Discipulado. 3, ministración. Ministración. ¿Qué es ministración? Es servir, es compartir, es llegarle al corazón, es orar por la persona. Sí, tiene muchos problemas, pero vamos a ministrar, vamos a darle aliento, ayuda, asistencia. Vamos a levantarle las manos, vamos a orar por él, vamos a reprender los poderes de las tinieblas sobre él. Otra operación, servicio. Servicio. Es decir, si no hay servicio en la iglesia y usted no sirve en nada en la iglesia, algo está fallando allí. Esa operación no está funcionando. Y la última es el compañerismo. ¿Quién puede levantar la mano aquí y decir, yo tengo un compañero aquí en la iglesia? Pero no para chisme. Porque uno consigue uno. Un compañero de oración. Algo que me sirvió a mí para entrar en el llamado al ministerio es que yo tuve en medio de esa congregación donde yo asistía y todos mis amigos jóvenes eran bandidos, había uno que era un buen amigo y era un amigo de oración.
un buen compañero de oración. Así que en medio de ese ambiente en la iglesia, con él nos retirábamos y nos gustaba ir a las montañas y nos retirábamos a orar 2 y 3 horas. 2 y 3 horas. Y allí en una de esas montañas, por primera vez en mi vida, oí la voz de Dios. Compañerismo. Pero es para ir a tomar café o para charlar, pero son compañeros espirituales, de oración, de eso. Sí, está bien, tírese su chismecito por ahí, pero no con el fin de murmurar, de echarle más leña al fuego. No, de ver cosas positivas. Entonces, ¿cuántos pueden tener compañeros? A ver, ¿o les gusta ser compañeros, tener amigos? Bueno, repitamos. 5, evangelismo, discipulado, ministración, servicio y compañerismo. De esas operaciones vamos a hablar en el resto de este año. Entonces, ninguna iglesia en ninguna parte del mundo puede atreverse o puede pretender crecer si ignora hacer o poner en funcionamiento lo que el Señor estableció. Las iglesias crecen a la manera de Dios. Pablo decía, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Siembro, evangelizo. Pero hay otras personas que riegan, es decir, que le echan agüita a la matica, que le quitan las malezas, que le quitan las hojas que están feas, que mueven la tierra. Eso hace una persona que discipula. Y la persona que ministra es la persona que le quita las hojitas secas, que le ayuda de acuerdo al problema que él tiene en su matrimonio, en su vida económica, en sus negocios, etcétera, etcétera. Entonces vamos a hablar de la primera operación esta noche. ¿Cuál es? Evangelizar. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 19 al 21. Quiero preguntar aquí, ¿quién de los que está aquí es un experto en filosofía? O a lo mejor en debates, un buen abogado. Lorena, buen abogado. Edwin, te tiene cara de estudioso. Le faltan las gafitas así, ¿no? Esta operación, el evangelismo, es una de las 5 que vamos a hablar en el transcurso de este tiempo que nos falta para terminar este año. ¿A cuántos de ustedes les gusta evangelizar? Que les guste. Levanten la mano. ¿A cuánto les da temor? Honestamente, le da temor. ¿A cuánto les da miedo? ¿Les es duro romper el hielo para entrar y hablarle a una persona? ¿A cuántos? Bien. ¿Cuántos definitivamente dicen, no, eso no es lo mío? Si alguien se ha de salvar, que se salve allá. Otro. Inclusive anoche que hablábamos, este famoso zapatero, ¿recuerdan el nombre de él? William Carey. Cuando él, en medio de su tiempo, le da por fundar una agencia misionera. Eso en este tiempo puede ser bueno, pero es que en ese entonces era una locura. Si la gente estaba cómoda en su iglesia, pues si alguien se va a salvar, que el Señor se encarga de él, pero eso no nos compete a nosotros. Si él va a salvar al mundo, él lo hace, pero no nos va a meter a nosotros en su cuento. Y él le da por hacer una agencia misionera. Y se va para la India, nada menos.
Y va a trabajar allí más de 40 años. Y dedica su vida. Es un simple zapatero, pero es un genio. Consigue una gramática griega y empieza a estudiar griego. Luego estudia el hebreo, estudia el latín. Y tradujo la Biblia a más de 40 idiomas. Transformó el mundo de la India. Al final el gobierno británico, cuando él muere, hace que las banderas ondeen a media asta y le hacen un reconocimiento porque nadie hizo por la India lo que había hecho ese gran predicador. Evangelizó. Y cuando él coloca la agencia misionera, la gente lo critica. ¡Qué tonto! Salir a predicar. Entonces hay personas que muchas veces dicen, yo no tengo palabra, yo no tengo. Pero mire lo que dice la palabra aquí. 1 Corintios capítulo 1, versículo 19 al 21. Y Pablo les está compartiendo la palabra a los corintios. Y los corintios era una colonia griega. Los griegos buscaban sabiduría. A ellos los que les importaba era que llegara una persona nueva con inteligencia, con sabiduría, con ciencia, con matemáticas, astronomía, filosofía. Eso les encantaba a ellos. Los judíos no, a ellos no les importaba eso. Ellos buscaban señales. Haga un milagro aquí, creemos. Si alguien hacía milagros, por ahí, ese tiene algo que contar. Entonces Pablo, cuando llega al mundo griego a compartir la palabra del Señor, él se da cuenta que son gente muy culta. Y él tiene que ajustar su mensaje y tiene temores como cualquiera. Y él le da un consejo a la iglesia de Corinto, que él funda una iglesia allí en Corinto, que era un puerto muy importante griego. Como dicen las escrituras, no dice como yo les digo, no, como dicen las escrituras. Para él era importante eso. Y es lo mismo que le dice a Timoteo, prepárate, estudia, lee, documéntese. No para debilitarse en la fe, sino para fortalecerse más. Como dicen las escrituras, ¿qué dicen las escrituras? Destruiré la sabiduría de los sabios. Destruiré la sabiduría de los sabios. Y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Eso dicen las escrituras. O sea, para Dios, ni la sabiduría ni la inteligencia es muy necesaria, porque Él la destruye. Ahora, ¿por qué dice eso? Así que, ¿dónde deja eso que dice las escrituras? ¿Dónde deja eso? ¿A dónde los deja quiénes? A los filósofos, que son sabios, inteligentes, tremendos para debatir, tremendos para discernir la naturaleza, el mundo físico, la mente, el conocimiento, las artes, la belleza. Tremendo. ¿Dónde deja esto a los filósofos y a los estudiosos y a los especialistas en debates de este mundo? En aquel tiempo, en el mundo griego, los sofistas no eran exactamente filósofos, pero eran gente muy especializada para enseñarle a la gente cómo ganar en los debates. Entonces, si un
un abogado o alguien quería defender a alguien o entrar en un gran debate, no buscaba tanto a los filósofos, buscaba a los sofistas, que eran palabreros y eran tremendos. Por eso es que el famoso Aristóteles va a crear una ciencia que es la lógica, que es la materia que en filosofía parte a los estudiantes de filosofía, la lógica. Y él crea la lógica, y esa lógica es para descubrir dónde hay mentiras, razonamientos falsos en los debates, en todo esto, y descubrir que eso no es cierto. Entonces él dice, ¿dónde están los especialistas de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca una ridiculez. Así es como Dios lo ha hecho. Ya que Dios, en su sabiduría, se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Nunca por medio de la sabiduría humana un ser humano va a conocer a Dios. Y así lo estableció. Él se aseguró. Por eso cuando yo leía a grandes físicos como Hawkins, que él hablaba acerca de Dios, Einstein, Spinoza, que era el filósofo que más admiraba a Einstein, un judío que él habla y dice que Dios somos todos nosotros, que Dios no existe, somos nosotros, cada uno. Entonces estos grandes pensadores, les es difícil conocer a Dios. Por medio del razonamiento humano es tan difícil. Ahora, todo el mundo tiene razonamiento humano. Entonces, por medio de ese razonamiento, es difícil que la persona conozca a Dios. Por eso nosotros cuando evangelizamos, no podemos hablarle a la razón de la persona. No podemos hablarle al intelecto de la persona. No, tenemos que hablarle a la conciencia de la persona. Entonces, cuando nosotros evangelizamos, vamos a la conciencia de la persona. Nomás pregúntele, por ejemplo, si usted muriera esta noche, ¿para dónde iría? Entonces son preguntas a su conciencia. ¿Ha quebrantado usted alguna vez uno de los 10 mandamientos? Y se ponen a pensar. Entonces dice aquí que Dios en su sabiduría se aseguró que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó algo para salvar la humanidad. Dice, usó nuestra predicación. Y entre comillas dice, nuestra predicación, ¿qué? Ridícula. ¿Qué me viene a decir con eso? Dice que usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. Mi hermano, esta operación para que la iglesia crezca, la operación del evangelismo, no tiene que ver con sabiduría humana. Hay que hablarle a la persona la predicación de la palabra de Dios. Y esa predicación, Pablo dice, es ridícula. Porque cuando él llega al mundo griego, por ejemplo, cuando él llega a Atenas, y allá donde se sentaban los filósofos para dar sus grandes conferencias, Pablo va a ocupar ese lugar y va a predicarles a los griegos. Y ellos quedaron impresionados. Algunos se fueron, pero otros se quedaron sorprendidos. Y él les dice que Dios ha usado y usa nuestra predicación ridícula. Yo sé que de pronto usted dice, hermano, yo si paso al frente a predicar, pues me daría muy duro.
Y yo me daría mucha pena, miedo, no sé. O a lo mejor hay alguien aquí que dice, uy, yo sí quiero. Si me da la oportunidad, yo paso allá y lo desbanco, pastor. Y para mí no es problema. Chévere, que haya gente que predique la palabra y bien. Pero su predicación tiene que ser ridícula. Su predicación tiene que ser sin sabiduría humana y argumentos humanos. Tiene que predicar la palabra de Dios. Y cuando usted le predica a una persona la palabra de Dios, pues porque la lee, porque la conoce, porque le lee un versículo, porque le habla a su conciencia con la palabra de Dios, la persona responde y se salva. Entonces, evangelizar es dar esas buenas nuevas de salvación. Evangelizar es compartir el mensaje de Cristo, así de sencillo. Así de sencillo. A toda persona, a toda criatura. Es compartir que Cristo vino a este mundo a morir por los pecados de la humanidad y mostrarle a la persona que no hay salvación por ningún otro medio más que por Cristo Jesús. Si quieres ser salvo, solo Jesús. No hay otro. No hay otro. Te puede rechazar, pero hágalo. A lo mejor no te va a rechazar. Hágalo. Crea, pero emprenda. Crea, pero hágalo. Hable y después usted se va a sorprender. Se va a sorprender. Yo recuerdo que cuando estaba estudiando en la escuela misionera de mis primeros pininos, en esa escuela aprendí lo siguiente: a vencer el temor y a creer que Dios hace grandes cosas. Entonces, los fines de semana teníamos que ir a hacer un trabajo práctico a los pueblos y ciudades cercanas donde habían algunas iglesias que nos invitaban para que estuviéramos allí. Entonces, ese fin de semana íbamos a evangelizar, a hablar del Señor en la comunidad e invitar gente a la iglesia. Y entonces recuerdo la primera ocasión en que salimos, entonces todos estábamos esperando que nos dieran plata para los pasajes y para la alimentación, porque nos íbamos el fin de semana, sábado y domingo, y regresábamos el lunes, bien temprano. Y entonces el maestro nos decía: el obrero es digno de su salario. Si usted va a predicar la palabra de Dios, no necesita nada, Dios le va a proveer. Así, ¿cómo así? ¿Y a dónde vamos a llegar? Vaya, allá. Usted va para tal parte, usted va para tal parte, usted va para tal parte. Y nos enviaban de 2 en 2 a diferentes lugares. Sin un peso, sin una moneda. Y llegábamos al sitio donde salían los buses para esas ciudades y sin ningún peso ni nada, creyendo que Dios iba. El Señor llegó. Sí. Bueno. No sé si es un mensaje más allá. Uy, eso me asusta. Cállese. El mejor reloj para un predicador es un niño. Cuando él empieza a chillar, ya hay que terminar la prédica. Él está diciendo cállese. Bueno, le estaba contando de salir sin dinero, ¿no? Y llegábamos allí y empezamos a repartir literatura allí. Y le hablábamos al chofer del Señor y tal. ¿Y para dónde van ustedes? No, que vamos para tal parte, pero
no tenemos dinero. Y el chofer nos subía y nos llevaba. Y llegábamos al pueblo y empezamos a repartir literatura y a hablar del Señor y nos presentamos y decíamos, vean, invitamos para que vaya a esa iglesia tal, y luego nos contactábamos con el pastor. Y encontramos quien nos hospedara, nos daban comida y regresábamos a la escuela con mercado. Cada uno de los muchachos traía cosas, unos naranjas, otros arroz, otros plátanos, y había comida para todos los muchachos. Pero todos teníamos que aprender a depender de Dios. Y esa fue mi escuela. Ir sin nada. Y Dios provee. Si mi esposa se pone de pie, me está diciendo un mensaje subliminal también. Pero ya voy a terminar, tranquilos. Me quedan 5 minutos. Esa fue mi escuela. Y aprendí eso. Y cuando yo salí a predicar la palabra del Señor por primera vez como pastor obrero, yo les conté que mi ropa se acabó porque era un trabajo en el campo. Y yo cometí un error que nunca más lo volví a hacer. Y yo me comprometí con el Señor que yo no lo volvería a hacer. ¿Cuál fue el error? Que yo le escribí a mi pastor que se me había acabado la ropa. Y el pastor pues me contestó mandándome un bulto de ropa. Entonces eran sacos de paño de gente de la iglesia, hombres gordos, me mandaban esa ropa vieja, de paño caliente, y yo en tierra caliente. Entonces me ponía esos pantalones y me los amarraba con una cabulla porque esos eran tan grandotes y me picaba todo. Y a mí me pica toda la ropa. Así que esa ropa me tocó regalarla. Ninguna de esas ropas me gustó, nada, todo feo. Me quedaba grande, me picaba. Y aprendí a pedirle al Señor. Y Él empezó a mandarme la ropa que yo necesitaba. Y hasta el día de hoy le pido a Él. Hay que pedirle a Él. Pedid y se os dará. Lorena, pida. Le he dicho eso a ella para su fundación. Pida. Pues le mandaron unos zapatos. Está vendiendo unos zapatos que si alguien quiere comprar zapatos nuevos, ella está vendiendo para la fundación. Mis hermanos, Dios es fiel. Bien, termino. Juan 3:16. ¿Qué dice la palabra allí? Leamos todos al tiempo. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el producto que tenemos nosotros para compartir, a Jesús. Juan 14:6. Jesús contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. ¿Cuál es el camino para encontrarse con Dios? ¿Quién? Jesús. Hablemos de Él. Y el que busca a Jesús encuentra a Dios. 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación. La gente habla de salvación. Búsquela aquí, búsquela allá, búsquela allá. En los gurús, en los brujos. En ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús. No hay otro. 5. 1 Timoteo 2, 3 y 5. Pongámonos de pie. Leámoslo todos al tiempo. Esto es bueno.
y le agrada a Dios nuestro Salvador. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todos los seres humanos se salven y que lleguen a conocer la verdad. Pues hay un Dios, uno nomás, y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Cristo Jesús. Es el único. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás. La mujer fue la engañada. Y la consecuencia fue el pecado. Sí. Hay pecado, hay problemas, hay dificultades, la gente está enredada, pero hay un mediador. Cristo Jesús es la única solución para el pecado de la humanidad. ¿Quién de ustedes en estos últimos tiempos fue a una de las conferencias o estuvo en alguna de las charlas o tuvo un puesto en este evento internacional? ¿Cómo es que se llamó? La COP. ¿Alguien aquí en la iglesia tuvo algún puesto? ¿Sí? Bien. ¿Cuál era el tema, la temática central? La diversidad, el medio ambiente, el cuidar el mundo, ¿no? El agua, el aire y todo. O sea, hay una preocupación por lo externo. Sí, es cierto, estamos acabando con este mundo. El medio ambiente externo. ¿Y el interno qué? Ese medio ambiente interno, el único que lo puede solucionar es Cristo. Y cuando Cristo llega a nuestra vida, hasta el perrito deja de sufrir, porque usted se vuelve buena gente con el perro. Sus maticas, empieza usted a cuidarlas. Sus zapatos, empieza a cuidarlos. Su cuerpo, empieza a cuidarlo. Su casa, porque cuando Cristo viene, entonces, ¿cuál es la primera operación para que la iglesia crezca? Evangelizar. Vamos a adorar al Señor.